Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al presente diálogo. Nosotras movemos el mundo y transformamos las universidades en el marco del Día Internacional de las Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Todos los 8 de marzo se conmemora en muchos países occidentales la lucha por la igualdad y el reconocimiento efectivo de los derechos en principio laborales, pero luego civiles, políticos y más tarde sexuales y de género. La educación ha sido y es un pilar central en esta lucha. Estamos acá para dialogar sobre las transformaciones en las universidades desde la creación de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las violencias, RUGE. Una red es un entramado que deja respirar en cada espacio vacío y une una punta con otra punta y esa otra punta con otra. En fin, un tejido, una malla, un urdimbre, una trama con la historia y con el presente. A continuación vamos a ver el tráiler del documental RUGE, Universidades por la Igualdad, que cuenta la historia de este movimiento de feministas en las universidades. RUGE. La cuestión de la violencia es la preocupación hegemónica en este momento de múltiples feminismos. Mientras no haya igualdad, hay que hablar de feminismo, no hay que tener miedo. Si miramos el mundo académico, ¿cuántas son las rectoras de las universidades argentinas? No son ni siquiera un 5%. Los protocolos fueron esos instrumentos que nos llevaron a discutir la importancia de la violencia de género. Violencias económicas, violencias sexuales, violencias políticas y el aporte del feminismo ha sido plantear la violencia de género. El tema no es solo una reducción de la violencia, es también una redistribución equitativa de los espacios de responsabilidad. Las medidas como los cupos o las denominaciones especiales son necesarias hasta que deje de haber desigualdad. Cuando haya igualdad, creo que no va a hacer falta. La RUGE se oficializa en el CIN en el año 2018, tiene que tener representación de todas las universidades públicas, nacionales y provinciales e institutos universitarios, y además está organizada la comisión ejecutiva de la red por CEPRES, es decir, que tiene que tener representación federal. La RUGE ha producido una transformación extraordinaria en nuestras universidades, ha sido indispensable su creación. RUGE es un elemento muy importante de todo el esquema en el cual desarrollamos Spotlight en Argentina. Spotlight es una iniciativa global, una alianza entre Unión Europea y Naciones Unidas para luchar contra la violencia hacia las mujeres y las niñas en el mundo entero. A partir de la iniciativa Spotlight, lo que sucedió fue que las políticas de género dentro de las universidades tengan una dirección mucho más uniforme, vinculada a la articulación con las organizaciones, vinculada a Ley Micaela, vinculada a los protocolos. La Universidad Nacional de Cuyo llevó adelante la línea de trabajo de fortalecimiento de capacidades institucionales para organizaciones de base y de la sociedad civil. En Provincia de Buenos Aires pudimos construir una cartografía que refleja la presencia de 135 organizaciones sociales a lo largo y ancho del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Este es un segundo momento donde las feministas universitarias entramos con una política de intervención atada a la investigación y a la docencia. Las universidades no solamente abren espacios de atención y de intervención, sino que ahora se le suma una política de formación y de capacitación que es Ley Micaela, que es permanente. La Ley Micaela es una ley fundamental presentada a instancias de los papás de Micaela García, una víctima de femicidio, un femicidio muy impactante, terrible, como todos, pero este tuvo una resonancia particular porque Micaela era una militante. Cuando se sanciona la Ley Micaela, no contemplaba la capacitación obligatoria para universitarios, era solamente para los 3 poderes del Estado. De modo que decidimos plantearle al plenario del CIN la adhesión. Casi el 94% del sistema universitario adhirió a la adhesión del CIN de la Ley Micaela. Este cuadernillo presenta una propuesta de sensibilización y de formación que fundamentalmente procura aproximarse a una variedad de tópicos vinculados a las problemáticas de género y de sexualidades en el sistema universitario. Llevamos adelante 16 encuentros, 2 encuentros por cada universidad. Solamente teniendo una universidad con cabezas femeninas
feministas es que vamos a poder lograr los cambios feministas sobre las desigualdades, las explotaciones, las opresiones y las violencias. Las universidades tienen una fuerte vinculación, una extensión de su trabajo y de su quehacer adentro de las familias mismas. Trabajar sobre un tema tan importante como la lucha contra la violencia hacia las mujeres con las universidades nos permite alcanzar a una población muy importante y una población que tiene influencia en su entorno. Bueno, me gustaría introducir este conversatorio con un poquito de historia. En 1870 se crearon las primeras instituciones de educación media para mujeres, donde obtenían el título de maestras, que las habilitaba para trabajar siempre y cuando se mantuvieran solteras. Eran tareas que daban continuidad al cuidado del hogar, a la alfabetización de las niñas. Las mujeres lograron realizar por primera vez sus estudios superiores en la década de 1880. Entonces, unas pocas y de clase media alta consiguieron ingresar a la Facultad de Medicina para cursar carreras como enfermería y obstetricia. Hacia fin de 1890 egresan las primeras médicas. Elida Paso fue la primera admitida en la carrera de medicina y para ello tuvo que hacerle y ganarle un juicio a la universidad. Falleció cuando cursaba el último año. Poco después, Cecilia Grierson se convertía en la primera médica argentina y a ella le seguirían Elvira Rawson y tantas otras. En 1904, algunas mujeres crean la Asociación de Universitarias Argentinas, quienes unos años más tarde, después, organizaron el primer Congreso Internacional Feminista. La educación e instrucción de las mujeres era uno de los objetivos acuciantes del Congreso, muchas de ellas presentes en las demandas del sufragio femenino. En 1918, con las discusiones de la reforma universitaria que abogaban por una universidad más democrática, algunas mujeres esbozaron las desigualdades de género que existían, la dificultad de acceso a las universidades y a las disciplinas generalizadas. Pero no hubo un avance feminista en la reforma universitaria de 1918. A sus 100 años, las feministas universitarias vienen promoviendo la segunda gran reforma, las políticas de igualdad de género. Vamos a agradecer y a presentar a nuestras panelistas. Victoria Obregón, directora nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Carla Magdalani, especialista de programas de la iniciativa Spotlight. Vanessa Vázquez Lava, secretaria de Igualdad, Derechos y Diversidad de la Universidad Nacional de las Artes y coordinadora ejecutiva del proyecto RUGESIN, iniciativa Spotlight. Delfina García Laroca, asesora del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico. Bueno, la primera pregunta es más que nada si nos querían compartir cómo fue su experiencia por la universidad y si tienen ganas de contarnos algunas pequeñas anécdotas o historias o pensamientos de esa experiencia que tuvieran que ver con este tema de la discriminación, desvalorización de la mujer en el ámbito académico. ¿Quién empieza? ¿Qué se acuerdan de ese momento? Bueno, también hay que ver las edades, ¿no? Cada época ha tenido seguramente su impronta respecto de con qué forma, digamos, asumieron estas violencias en estos espacios, ¿no? De qué forma sufrimos, sentimos, incluso cómo hoy quizás podemos reconocer esas violencias y esas acciones de discriminación que en esos momentos no las veíamos, no las percibíamos así, ¿no? Y no las podíamos poner en palabra. Así que me parece que es una muy buena invitación también a reflexionar eso de cara a las trayectorias de cada una, qué forma pueden asumir esas situaciones. Yo por ahí hoy les contaba que transité 2 universidades, entonces pensaba en el tema de la interseccionalidad y también en las políticas públicas de la educación superior, ¿no? Cómo se consideran cuando se tiene que trabajar, cursar, y ahí también cómo son los tratos, ¿no? Con los profesores, con los docentes, las docentes. Así que, bueno, como para empezar a deslizar algo al respecto y que circule también la palabra. Sí, tal cual. Yo recordaba esto
lo naturalizado y lo internalizado que estaban ciertos estereotipos. Yo, bueno, fui a una universidad de formación católica, digamos, la Universidad de El Salvador, y también, digamos, era algo bastante cotidiano el hecho de que, bueno, obviamente el lenguaje, yo miraba las imágenes recién, o esto incluso cuando hoy por hoy lo estamos dando casi por sentado en ciertos ámbitos de hablar con, no solo con la digo, todo el debate del lenguaje inclusivo, pero hace escasos, no sé, 15 años, todo en masculino, todos los ejemplos, me acuerdo en una clase de economía para explicar alguna dinámica en particular y con el profesor diciendo, bueno, imaginemos que el aula es una empresa, las chicas se dedican a ser secretarias, los varones a la parte... Pero incluso en un ejemplo muy pequeño, totalmente naturalizado e internalizado. Sí, si ya en la historia escaseaban nuestros propios ejemplos, imagínate, encima te invitaban a imaginar un lugar donde tampoco había ejemplos. Donde no había ruptura ni siquiera en lo lúdico o en lo que podía ser un recurso pedagógico. Y lo otro, las autoras, ¿no? Como estaban ausentes de la bibliografía y como en general los varones predominaban y se nos instala esta idea de que, bueno, no había mujeres y por eso también la potencia que tiene la universidad para transformar todo. Sí, sobre todo cuando se instala la idea de que no había mujeres, por lo tanto no eran capaces las mujeres. Esa idea todavía, ¿no?, se sigue peleando por... Bueno, ahora nos parece insólito, ¿no? Pero esto que decíamos de la historia, que no había médicas. ¿Cómo no va a haber médicas? Y ahora, absurdo. Lo que pasa es que en la trayectoria dentro de las universidades también aparecen situaciones que son como insólitas y fortuitas. A mí me pasó una que me dejó bastante marcada, no traumada, pero vuelve a mí todo el tiempo, que cuando me gano mi primera beca de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que en ese entonces se llamaba Beca Estímulo, yo era estudiante de Sociología, y me encuentro en un pasillo con un profesor con el que había cursado una materia que me había gustado un montón y se lo comento. Y me dice así, muy suelto de cuerpo, bueno, ¿necesitas que te estimulen? De una manera muy libidinosa. Ah, bueno. Fue choqueante. Fue bastante choqueante, porque esperaba del otro lado como... reconocimiento, una sí, felicitación. como un acompañamiento cálido, pero académico, no libidinoso. Profesional, ¿no? Claro, más profesional. Qué fuerte. No, y además pienso que justamente las universidades, ¿no?, como espacios de producción de conocimiento, de producción científica, y bueno, como el sujeto único de la historia ha sido siempre el varón, macho, heterosexual, letrado, y desde esa perspectiva, ¿no?, se constituyeron esos espacios de producción de conocimiento y también de educación, en los cuales me parece, y para ponerle quizás algo de positividad o de noción a futuro, muchas de nosotras nos hicimos feministas, ¿no? Nos hacemos feministas cuando reconocemos una desigualdad, una opresión por la condición de mujer, y creo en nosotras mismas o en nuestras hermanas, nuestras compañeras, y creo que la universidad posibilitó con estos ejemplos, estas herramientas que contaban las compañeras, que las podamos detectar y que entendamos que era la política la manera que nos iba a dar la organización para transformarlo. Entonces, creo que desde esa perspectiva también aparece la universidad en la necesidad de revertir esta mirada de la ciencia o esta construcción de la ciencia que necesariamente tiene que ser desde una epistemología profundamente feminista, ¿no?, para que sea igualitaria. ¿Y cómo ven ahora las universidades? ¿Y qué sienten que ha cambiado? Digo, en este tiempo, con el trabajo de Ruge y con lo que ustedes hacen, ¿qué? Se notan, muchos movimientos también en este plano, lo traía muy en plano de genealogías, pensaba, ¿no? De estos tiempos hacia atrás, pensando las formas de organización que se fueron dando, pensaba en las organizaciones estudiantiles, trayendo también ahí, ¿no?, la palabra, en la organización también sindical, apoyando también, y en esa atracción de luchas y en esas sinergias entre espacios, pudiendo acompañar lo que iba pasando y lo que va pasando en la organización feminista, digo, en las calles, hacia y en articulación con las universidades. Pensaba en ese tránsito en aquel momento por antropología en la UNLP y esto de docentes mujeres por ahí con materias sociales y los docentes varones en las antropologías biológicas, digo, como para traer, y cómo está hoy eso allí,
o cómo veo otra organización hoy en otro espacio como es la Universidad Nacional de Quilmes, de la que soy parte y en donde hay una cátedra que es la Cátedra de Género y Sexualidades que dirige Dorita Barrancos y que a partir de esa forma de organización, ¿no?, se promovió diálogos hacia toda la comunidad universitaria, ¿no? Se abrió, se generaron espacios donde todos estos encuentros entre estudiantes, entre espacios sindicales, hicieron ahí otra fuerza para llevar y dialogar con lo que va pasando en las luchas de los feminismos, ¿no? Y ahí me parece que hay una potencia inédita, que hay una potencia que en cada espacio universitario, también pensando si son universidades conurbanas o no, digo, como con todas estos matices que hacen esa vida universitaria, ¿no? Me quedo como mucho pensando en esas historias de cómo se fue dando estos procesos, ¿no? Una cátedra ahí, por ejemplo, 2013, programa. Me acuerdo, Vanessa, cuando viniste a la apertura y a la presentación de protocolos, digo, ¿no? Cómo los trabajos en otras universidades fomentaron y trajeron la urgencia de que eso tiene que pasar en todos los espacios universitarios, ¿no? Así que me quedo como trayendo esto, ¿no? Esta historia de irse construyendo espacios polifónicos para pensar esos debates que están en las calles y que dialogan y tienen que dialogar necesariamente con la comunidad universitaria. Vanessa, vos que participás 2015, creación de RUGE, 2018 se institucionaliza. Contanos un poco de... Sí, somos herederas de lo que vos has introdujiste en este conversatorio. Le debemos mucho a nuestras maestras, a nuestras antecesoras, y algunas compañeras historiadoras definen este momento como una tercera ola de introducción del feminismo, de las mujeres. La segunda fue en los años 80, 90, con la creación de institutos de investigación, de espacios de género donde se empezaba a formar en grado, en posgrado. Y acá la proliferación del feminismo en las universidades ha tenido que ver con la praxis, ¿no? Con la intervención, sí, con modificar ciertas lógicas sexistas, patriarcales, de discriminación, muy sutiles, porque en el ámbito académico aparece lo simbólico y la sutileza, el acoso sexual, como bien lo planteaba Marta Lamas. Entonces lo que nosotras empezamos a hacer fue primero identificar el problema. Muchas venimos del campo de la investigación, entonces identificarlo y después empezar a creativamente y colectivamente, como comentaba Victoria, poder empezar a intervenirlo. Y bueno, después de unos cuantos años, el año pasado hicimos un estudio y en ese estudio se muestra muy bien una fotografía de lo que hemos avanzado en políticas de género en las universidades. Ese estudio lo hicimos en convenio con Spotlight, que pudimos por primera vez medir en todo el sistema universitario este tipo de políticas. Y como a mí me gustan los números, me gustaría compartirles algunos porque realmente son impactantes. Que el 80% de las universidades tengan hoy protocolos de atención a situaciones de discriminación y de violencia de género es un dato importante. Que el 80% también haya empezado con las capacitaciones en el marco de la ley Micaela, sabiendo que la ley tiene 2 años, 1 año y pico, y que fuimos el primer actor estatal que empezó a dar capacitaciones en este sentido. Y después, junto a los protocolos, la creación de espacios institucionales que, bueno, en este gobierno, con un nuevo ministerio, empezaron a abrirse en las direcciones de género en distintos ministerios. Pero esto es algo que en las universidades lo empezamos a hacer mucho antes con programas, direcciones, secretarías, prosecretarías. Bueno, esto muestra el avance nuestro como la potencia feminista dentro de las universidades. Queda mucho por hacer, pero realmente hemos podido dar en muy poco tiempo pasos muy cuantitativos, muy cualitativos y bueno, eso es gracias al trabajo colectivo y militante. Digo, si alguna más quiere contar sobre cómo ven esa situación de la universidad ahora, qué ha cambiado,
con lo que estuvieron comentando las compañeras, me acuerdo del protocolo de 2014 de la Universidad de Comahue, que fue el primero, ¿verdad? Vanessa, que se armó en referencia a protocolos sobre violencia en las universidades que también tienen que ver con que las personas y las mujeres que hayan tenido esas situaciones puedan continuar y permanecer en la universidad. Por eso yo quería saber... Yo creo que se ve una universidad mucho más receptiva, no sé si es como receptiva a lo que está pasando en la sociedad y tal vez en otro momento no, y como mencionaba Vanessa, hay como una respuesta institucional muy interesante, porque no es solo llevar los debates de la agenda pública sobre violencia de género y todas sus manifestaciones, sino institucionalizarlos, generar mecanismos, y establecer esa vía para dejar, si se quiere, una capacidad instalada también desde la institución para responder y transformar. Y en ese sentido creo que, bueno, desde la iniciativa Spotlight veíamos a la RUGE como una aliada estratégica, le mencionaba la embajadora en la intervención en el tráiler, pero realmente es una iniciativa que, bueno, financiada por la Unión Europea, implementada por Naciones Unidas en Argentina, tiene una meta muy macro de, bueno, poner fin a los femicidios en América Latina, que parece algo realmente muy desafiante, pero en ese desafío hay una alianza estratégica en un espacio como es el de la formación y transformación. Creo que eso es el momento en el que se ven las universidades ahora. Esa es nuestra sensación y por eso apoyamos. Y yo creo que es clave esto de la institucionalización, ¿no?, que mencionan las compañeras con cada una de las políticas. Esto que hoy pasa y que tiene nombre propio de protocolo de intervención para situaciones de violencia o discriminación por motivos de género. Y hoy, por ejemplo, en todas las universidades de la provincia hay áreas de género, ¿no? Esto que comentan bien las compañeras. Esto antes pasaba, ya había compañeras que militaban o que le ponían el cuerpo a estos debates o que acompañaban personas víctimas de violencia. Pero un poco era, bueno, eso que llaman amor, ¿no? Era una cosa que hacían en soledad, entre amigas, entre compañeras, por convicción política. Me parece que lo más importante de este proceso de avance en clave de género en las universidades tiene que ver con esto, con institucionalizar y jerarquizar una cosa que obviamente ya existía, que también tiene a nuestras maestras, como decían las compañeras, como protagonistas, pero que evidentemente hoy, con un Estado también presente, que pone en la agenda la necesidad de capacitar en Ley Micaela, y la universidad toma el guante, ¿no?, y dice, bueno, no es necesario, pero lo vamos a hacer. Los protocolos, la paridad en los cargos de gestión en las facultades, en la universidad, la urgente necesidad de discutir también eso. Por ejemplo, las licencias por parentalidad, ¿no?, cuestiones que empiezan a aparecer, que se revierten estas licencias que eran profundamente binarias, profundamente heteronormativas y que ahora son justas en términos de cuidado, pero además discuten también eso, ¿no?, la concepción binaria de la parentalidad, la corresponsabilidad a la hora de maternar, paternar, saternar. Todas estas cuestiones que aparecen me parece que obviamente hablan de grandes avances en la universidad, una universidad que se involucra con la perspectiva de género, los centros de masculinidades, que es una cosa que hoy también aparece en la escena. La pregunta por la masculinidad como una pregunta necesaria para despatriarcalizar nuestras prácticas y despatriarcalizar las universidades. También para empezar a pensar que los protocolos solos no alcanzan, ¿no?, que hay que correr la lógica punitivista como lógica única y que para construir instituciones más feministas y más igualitarias es necesario construir masculinidades contrahegemónicas y antipatriarcales. Me parece que todo esto que se viene dando y obviamente todo lo que falta hacer y que evidentemente va a ser también producto de la lucha y de la escucha atenta a lo que está pasando con la movilización, va a dar como resultado estos avances con los que hoy contamos, pero fundamentalmente los que todavía nos faltan dar con esta potencia que hoy tenemos también por tener un Estado, pero también un feminismo o unos feminismos, quizás el más potente del que haya sido testigo de nuestra historia, haciéndose escuchar en la calle. Bien, ¿y cuáles son los principales desafíos entonces?
Claro, ahí quedan traer este repaso, ¿no?, de estado de situación también nos hace pensar y nos pone en primer plano la importancia de transversalizar la gestión en clave de género y diversidad, ¿no? Ahí pensaba que los protocolos, las áreas de género, los programas que fueron surgiendo como pequeños espacios desde donde se intentaba poner en tensión una estructura, ¿no?, una institución, a veces quedaban solos ahí, como decía la compañera, con las compañeras propias, ¿no?, traccionando solas, y hoy se está hablando de revisar una política institucional, ¿no?, en esta clave. Y ahí me parece que está el desafío en poder pensar una revisión de clave institucional, en donde el género y la diversidad deje de ser una materia, ¿no?, un área, un programa, sino que se puedan pensar las currículas desde este lugar, que se puedan pensar la reorganización entera de la política de educación superior en esta clave para poder ir a lo que nos falta, que es más diversidad en las universidades, ¿no?, que es más política y más revisar programas que puedan atender luego, que puedan ser carreras las que atiendan y le den respuesta a las violencias por motivos de género. Pensamos en las materias centrales, en las carreras centrales, ¿no?, que tenemos que poder revisar en esta clave, como el derecho, la psicología, el trabajo social, la medicina, ¿no? Bueno, ahí esto de volver a lo que traían las compañeras hoy, de una epistemología, ¿no?, en clave de feminista, si se pudiera, en clave de género, de diversidad, para pensar desde cero cómo planteamos el conocimiento y entonces sí poder pensarla transversalmente, ¿no? Ahí me parece que ese es el desafío principal y que hoy la sinergia que se da entre las instituciones promueve que podamos estar pensando esto, diciéndolo, viendo qué experiencias pueden tener, ¿no?, en algunos lugares, cómo se puede apoyar o fortalecer esto que está pasando en muchísimos lugares, pero que con un ministerio, con muchas áreas, con la trayectoria de tantas compañeras dando estas discusiones, ¿no?, y generando política en este sentido también, ¿no? Hay un momento que es muy singular, es muy potente para poder tomarlo y seguir en ese camino para lo que falta, justamente. Pensaba esto que decía de la trama con la historia y con el presente y cómo la posibilidad de que se abre un pensamiento también retrospectivo, ¿no?, de las currículas, de las bibliografías, cómo también influye en nuestro presente y nuestro futuro, con lo que hablábamos al principio de esta escasez en las bibliografías de mujeres que uno parece que no estaban, y ahora cómo se empiezan a retomarse y a aparecer en la historia tantas heroicas mujeres olvidadas, tantas artistas, tantas científicas, que deben, bueno, que son nada, nosotras somos un legado de ellas, digamos, de su lucha y de sus capacidades. Vanessa, ¿qué pensás que falta? ¿Qué nos gustaría? Muchas cosas. Avanzamos mucho, pero falta un montón. A mí lo que me parece es que tenemos que cuidar mucho lo que hemos hecho. Porque los derechos se conquistan, pero también nos los pueden quitar. Claro. Y me parece que eso es algo que yo lo vengo pensando, que estamos en un contexto muy próspero, que tenemos que seguir avanzando, pero como hicimos hasta ahora, que lo hicimos en la adversidad, porque construimos en los últimos 4 o 5 años, sin presupuesto, desde la potencia y desde la lucha feminista. Ahora tenemos un aventón, tenemos un paraguas, tenemos un ministerio, tenemos muchas cosas, pero el mundo conservador y la derecha sigue estando ahí. Exacto. Pero ¿cómo fue? Cuéntenos, ¿cómo fue esa especie de red que se fue armando, ¿no? Cuando dicen una punta con otra punta, que uno empieza a pensar en esa historia, ¿no? En las amigas que uno ha vivido, que contenían situaciones, que pensábamos solas situaciones. Empezar a conectarse con las mujeres que empezaban a tener cierto poder, docentes, graduadas. Es que es el mundo en el que nos conocemos, nos cruzamos. El feminismo en la Argentina fue creciendo exponencialmente en el último tiempo, pero quienes somos un poco más viejas, éramos un grupito. Éramos algunas pocas hace no mucho tiempo atrás.
Y en la academia particularmente nos cruzábamos en congresos, nos cruzábamos en los encuentros nacionales de mujeres también. Han habido espacios de encuentro y donde proliferaron un montón de ideas que se sostuvieron en el tiempo y que se volvieron a pensar. Muchas de nosotras formamos parte de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que hoy por suerte ya tenemos una ley. Estamos en distintos espacios de militancia. Tocó la universidad porque recuerdo que Dora planteó una vez que las investigadoras todo el tiempo estábamos mirando hacia afuera, ¿no? Las desigualdades, las discriminaciones hacia afuera, los objetos de estudio siempre hacia afuera, y no nos habíamos detenido a mirarnos hacia adentro en nuestros propios espacios de trabajo, como investigadoras, docentes, no docentes, estudiantes. Bueno, y fue ahí que empezamos a pensarnos el adentro, hacia adentro, nuestros vínculos intersubjetivos, laborales, académicos, estudiantiles, universitarios, en fin. Y bueno, y ahí empezó a proliferarse en todas las universidades. 2015 en adelante fue un crecimiento de los protocolos, 2017 fue un pico de los protocolos, luego vino Ley Micaela en el año 2019 y la creación de muchos espacios donde las compañeras empezaron a pelear presupuesto, que eso sí nos falta partidas de presupuestos porque el amor al arte, a la militancia tiene un límite bien claro y se hace mejor política con financiamiento. Pero estamos en un momento muchísimo mejor por las articulaciones que ahora tenemos con las organizaciones sociales, con el Estado Nacional, con el Estado Provincial, con los municipios. Sí, en algún punto creo que también cuando mencionabas recién lo de presupuesto me acordaba de este estudio, creo que llevó el Ministerio de Ciencia en su momento sobre cuánto pedimos las mujeres al investigar, ¿no? Y que pedimos menos plata que los varones para similares proyectos. Creo que está estudiado en el CONICET muy bien. Y esta cuestión también que subyace siempre de la militancia y el amor como razón de ser para todo, y que incluso estamos un poco seteadas aún con estos estereotipos de que ser ambiciosas es algo, tiene una connotación negativa para nosotras, ¿no? Entonces, esto que pone así tan claramente Vanessa, de decir, bueno, pedir presupuesto, institucionalizar una política de género y sostenerla en el tiempo es lo que va a llevar también a una transformación. Digo, volviendo a tu pregunta de lo que falta, creo que no se escapa digamos, el ámbito universitario a lo que falta a nivel social en términos de desafíos en materia de igualdad de género, y es mayor participación también, ¿no? En los espacios de toma de decisión siguen siendo todavía, y uno ve esa curva, ¿no? Por más que seamos más mujeres en las carreras como estudiantes, en todas las carreras universitarias, digamos, uno mira, sigue existiendo sesgos de participación y se traducen en los espacios de toma de decisión, que es donde eventualmente se define un presupuesto. ¿Cuáles son los porcentajes hoy en día de esos espacios de toma de decisión? Todavía estamos muy atrás, ¿no? Parece que... Sí, yo creo que, ahí retomando, ¿no? Un poco de lo que dijeron todas, pero por supuesto que falta un montón, estoy también de acuerdo en eso. Y creo que dos concretos por ahí se me ocurren. Uno, retomando a la compañera sobre la transversalidad o la transversalización, ¿no? Esta importancia en el pensamiento situado político, ¿no? En poder pensar a las universidades enmarcadas en proyectos políticos acordes a las causas sociales, ¿no? A las luchas del pueblo y en este caso a las luchas feministas. También digo esto porque hay un discurso o varios discursos que circulan mucho que tienen que ver con esto de que el género es como un paquete temático, ¿no? Una cosa que se puede aplicar solo a ciertas áreas, solo a ciertas investigaciones, y con esto en realidad lo que hacen trampa, ¿no? Nos quieren decir que hay que encorsetar el género a ciertas temáticas y que entonces solo hay unas cosas que se pueden mirar en esta clave, solo hay unos temas que podemos mirar con estos anteojos. Pero era como también como literatura femenina. Tiene esa, todavía es como que estábamos avanzando, pero en un momento era, bueno, yo me acuerdo que dramaturgas, cuando yo empecé a escribir teatro,
el ser dramaturga era una rareza y entonces me junté con unas señoras, no había de mi generación, entonces era como que éramos como si fuéramos, eso sí, un gueto muy raro, muy distinto a los dramaturgos. Entonces nos juntábamos para hacer una compilación de nuestras obras que eran dramaturgas. Las obras, decís, ¿por qué? Digo, bueno, esto entiendo lo que vos decís como esa idea, ¿no? De género, lo dejamos acá, ¿no? Sí, que termina pareciendo que, bueno, que la perspectiva de género es una declamación de lo políticamente correcto, ¿no? Bueno, hay que crear centros de investigación en género, hay que crear e institucionalizar investigaciones en género. Y en realidad lo que estamos proponiendo las feministas tiene que ver con transversalizar, ¿no? Con que la mirada de género sea una mirada más para pensar el todo, ¿no? Esto también que vuelve a aparecer, de las mujeres y las disidencias tenemos, bueno, una mirada que no es la universal. Lo universal es de los varones, ¿sí? Lo parcial es de las mujeres. Entonces, no, nosotras queremos lo universal. Queremos discutir todo con nuestra clave y con nuestros parámetros y con nuestros anteojos y con nuestras miradas. Entonces, me parece que ahí hay una primera cuestión que es importante reconocer como desafío. Si bien se viene trabajando, y digo, acá hay un pie de igualdad en términos de que creemos que es importante, hay que poder también hacerlo carne en las instituciones, en la producción de conocimiento, en la extensión, en la gestión, en todos los ámbitos que componen la tarea de las universidades. Y una segunda cuestión que también fue mencionada, pero que me parece también importantísima, es la interseccionalidad, ¿no? Esto me parece que es clave en términos de que también los feminismos o las teorías de género tienen una historia muchas veces liberal, ¿no? En el mundo y en nuestro país, y creo que un aprendizaje de los feminismos contemporáneos o de los feminismos populares en la actualidad tiene que ver con esto, con poder pensar la clave de género atravesada, ¿no? Como anudada a otras claves, para poder reconocer que la opresión no pasa simplemente por un lugar y que entonces separando la raza, de la etnia, del género, de la nacionalidad, evidentemente no vamos a tener una mirada política amplia, sino que la vamos a sesgar, la vamos a alejar de la mirada crítica, pero sobre todo de la intervención política, que es lo que me parece que es el primer objetivo, ¿no? El de la transversalización tiene que ver con esto, con poder obtener una mirada integral que suponga la transformación y que la universidad sea un puente para eso, y creo que estos dos desafíos van a colaborar mucho para poder lograrlo. Claro, por parte de la universidad lo puede pensar más, tiene la posibilidad de encarar filosóficamente, científicamente, artísticamente, un montón de miradas que no son solo, desde que entendemos que haya, no esa tontería, haya más mujeres en los ámbitos de decisión. No, es un modo de ver el mundo, un pensamiento nuevo con el cual tenemos que iluminar. Bueno, no sé si quieren decir algo más. Vamos a presentar unos videos. Vamos a proyectar un audiovisual que se llama Proyectorazo. Les voy a agradecer, porque después de los videos no volvemos, les voy a agradecer muchísimo por estar acá. Gracias por la presencia, por la charla. Proyectorazo. De Mercedes Invernice Oviedo es una alumna regular y ayudante de la materia Proyecto Visual 3 de la carrera de Artes Multimediales de la UNA. Es parte de los colectivos Articiclo y Asolar, quienes impulsan la acción Proyectorazo desde el 2014 junto a artistas y colectivos transdisciplinarios de todo el mundo. Luego vamos a ver Cianotipas. Es un proyecto de investigación y producción artística de Natalia Montserrat Rodríguez, feminista, artista multimedia, docente y fotógrafo. El sonido es de Federico Baravino.
Chao.